Estimados estudiantes, un gusto saludarlos por este medio. El día de hoy vamos a abordar el tema referente a la democracia siglo XXI con dos subtemas como son el 6.4, la consolidación democrática, y el 6.5, una mirada hacia adelante. Para empezar con el primer tema referido, vamos a revisar algunos argumentos importantes. Desde el momento que Alfredo Palacio convoca elecciones, y una vez dadas las mismas, se produce el triunfo de Rafael Correa con cerca del 60%. El mismo es posesionado en el año 2007. Y uno de los primeros decretos es la convocatoria a Asamblea Nacional que reemplazaría al Congreso Nacional. En el año 2008 se convoca a elecciones para aprobar o rechazar lo actuado en Montecristi, teniendo como resolución una nueva Carta Magna. Conformada la Asamblea Nacional y reformada la Constitución por la aprobación en las urnas, se convoca elecciones generales en el 2009, en el cual Correa se presenta de candidato y por primera vez desde el retorno a la democracia triunfa en una sola vuelta con más del 50% del total de electores. Una vez terminado este periodo, en el 2013 nuevamente resulta triunfador en primera vuelta con más del 60%. Algunos hechos que destacan el ejercicio de poder de Correa, podemos citar que desde el retorno a la democracia ha sido la representación máxima con 10 años en el poder. Salvo algunos territorios, el movimiento de Correa ganó algunas candidaturas y se consolidó en el tiempo. Podemos citar como ejemplo la prefectura de Pichincha. Además, el país se polarizó con el discurso izquierdista de Correa y no izquierdista de otros actores. Cabe indicar que el discurso de Correa fue gravitante para cuestionar la estructura económica nacional, puesto que su eslogan, la larga noche neoliberal, cuestionaba el modelo de crecimiento económico nacional. A pesar de esta aparente tranquilidad política, la democracia experimentó un momento complicado, puesto que Correa fue secuestrado por bandas policiales que exigían su destitución el recordado 30 de septiembre del 2010, pero el Ejército Nacional, así como el pueblo, dieron su respaldo al presidente de la República en este proceso. A pesar de los problemas antes citados y del estilo locuaz de transmitir un mensaje a la población, no hay duda de que la democracia y la gobernanza se consolidaron, ya que el régimen democrático no fue violentada por rupturas dictatoriales después de varios años que un presidente terminaba su mandato de manera completa. El movimiento Alianza País nuevamente resulta triunfador, donde Lenín Moreno asume como presidente de la República. Se debe indicar que por primera vez en la era republicana un movimiento de izquierda asume el poder, ya que al mismo se turnaban partidos tanto de derecha, de centro y populistas. Lenín Moreno, ¿continuidad o ruptura del correísmo? Su mandato inicia con grandes interrogantes. Un sector de la población lo consideran como una figura de transición de Correa y otra como un cambio al interior del movimiento político Alianza País. Moreno propone un nuevo estilo de gobierno y un cambio de liderazgo, lo cual lo conllevaría fricciones y un distanciamiento dentro del movimiento Alianza País entre correístas y morenistas. Se cuestionan algunas políticas adoptadas por Correa, tales como la política económica y la falta de austeridad que ha llevado al país al sobreendeudamiento. También se cuestionó las inmensas inversiones en torno a las obras ligadas al cambio de la matriz energética y productiva, el cual era un discurso emblemático en los últimos años de gobierno. Posiblemente los casos de corrupción y el de Odebrecht principalmente terminaron por dar la nota final a la ruptura. Entre Moreno y Correa, como resultado de este proceso, Moreno le quitó las competencias al vicepresidente Glass por la presunción de estar involucrado en actos de corrupción. La disputa entre estos dos gobernantes ha generado una crisis al interior del bloque de Alianza País,
La situación actual es compleja y difícil de vislumbrar un horizonte armónico. Una vez finalizado el gobierno de Correa, Ecuador sintió un shock político que ha trascendido su mandato, generó una marcada división social con grupos a favor y otros en contra, que quebrantaron la institucionalidad del Ecuador. Cayó en una pugna política entre quienes seguían el correísmo y quienes lo enfrentaban. Dentro del subtema 6.5, una mirada hacia adelante, tenemos la incertidumbre post-Correa. La crisis política que dejó el gobierno de Correa, sumado a los problemas económicos, generaron incertidumbre en buena parte de la población sobre lo que podría ser el próximo presidente. Al tomar el poder Moreno, todo parecía vislumbrar una continuidad con la agenda política y económica de Correa. Alianza País. El partido de gobierno pensaba extender el programa y los proyectos que Correa tenía planificados y que dejó en marcha. Sin embargo, luego de algunos días de investidura presidencial, los desacuerdos empezaron a evidenciarse. Y la agenda de Moreno, al contrario de lo que se esperaba, tomó un rumbo particular y buscó diferenciarse de su predecesor. Los conflictos a través de redes sociales fueron una constante entre el mandatario y el exmandatario, que se profundizaron a partir de la entrega por 100 años de 2 sedes a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, agrupación con la que Correa se distanció durante su periodo de gobierno. Moreno propuso el diálogo como instrumento de integración social y abrió el gobierno nacional a todos para escucharlo. Esto le significó a Moreno un incremento en su imagen y aceptación ciudadana. Otro de los temas que profundizaron la ruptura entre los dos mandatarios fueron los resultados de las investigaciones en torno al supuesto caso de corrupción de la empresa Odebrecht, que desde el Contralor de la Nación hasta el mismo vicepresidente fueron involucrados directamente por la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, lo cual le causó el relevar de sus funciones al vicepresidente Jorge Glass. Institucionalidad y retos del gobierno de Moreno. El escenario institucional tampoco se mostraba de la mejor manera, porque considerando la Constitución de Montecristi, el país debía conducirse por 5 poderes. El quinto poder, el de participación ciudadana, tenía funciones claves de elección de autoridades importantes del Estado. Estas autoridades fueron las que más estuvieron involucradas en casos de corrupción durante el gobierno de Correa. En este escenario, al presidente Moreno y a su equipo cercano los ha llevado a generar salidas constitucionales que permitan solucionar esta problemática. Es así como en septiembre del 2017 se anuncia el llamado a una consulta popular requerida por muchos sectores políticos, que aborde los problemas de institucionalidad nacional. En esta consulta se incluyen preguntas relacionadas con el Consejo de Participación y Control Social, aborda la muerte política a funcionarios corruptos, se discute la eliminación de la reelección indefinida para funcionarios de elección popular y además se añaden temas relacionados con la naturaleza y protección a menores. El futuro político nacional se vislumbra muy complejo, sobre todo marcado por 2 liderazgos. Correa con una tendencia al socialismo del siglo XXI, que es un pensamiento de izquierda, y Moreno, que busca más el centro ejecutando una política de gobierno de puertas abiertas. Existe una tercera fuerza, aunque dividida, que es la derecha presidida por Guillermo Lasso. El escenario político que Moreno está desarrollando no es sencillo de mantener. La carencia de gobernabilidad podría ser su grave problema. Por otro lado, la única manera de mantener una democracia sólida y un gobierno de decisiones compartidas en la Asamblea Nacional es trabajar con la mayoría de los adeptos y simpatizantes de Alianza País. El futuro es un destino incierto. En 2 siglos se ha recorrido de vaivenes políticos y de inestabilidad de gobernanza del Ecuador. Es necesario plantear temas a discutir. Por ejemplo, la pregunta: ¿qué sucederá con Ecuador en términos de política y gobernanza?
Es una pregunta difícil de predecir, muy difícil, puesto que las políticas implantadas por cada presidente pueden ser determinantes en el viraje del rumbo del país, asimismo como cambios en índole de la política y economía internacional. Sin embargo, de algo podemos estar seguros y es el tortuoso aprendizaje con el cual caminó la población ecuatoriana durante los años 90 y parte del 2000, que han consolidado una sociedad democrática, una sociedad en proceso de maduración de la conciencia sobre la importancia del voto y de una buena gobernanza. Consideramos el supuesto que Lenín Moreno termine su mandato. En este sentido esbozaremos dos escenarios y muy sucintamente daremos cuenta qué podría suceder en Ecuador bajo un escenario de gobernanza de izquierda y otro bajo un escenario de derecha. El escenario 1, de corte izquierdista. Para que esta corriente continúe en el poder, debería cumplir ciertas condiciones de depuración: cambios de cuadros al interior de Alianza País, adhesiones a un proyecto político integrador y todo ello que desemboque en la consolidación de la izquierda. Este escenario tiene algunas características, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes. Por ejemplo, el desgaste político-mesianismo. Los casos de corrupción han salpicado a casi todos los gobiernos de la región, y el hecho de transformar, sin cambiar de fondo, un escenario social, político y económico, promesas incumplidas vinculadas al desarrollo y la economía, es decir, el cambio de la matriz productiva, han generado un desaliento. Otra característica sería también el panorama y coyuntura internacional. Tiempos de incertidumbre, de cambios globales, y recordemos que vivimos en un mundo globalizado, que lo externo afecta a lo local. El panorama para la izquierda es una cuesta, no solo su panorama regional, donde la mancha de la corrupción del holding brasileño Odebrecht se ha propagado por muchos países latinoamericanos. Aunado a ello, el proyecto progresista o post-neoliberal tuvo tres grandes procesos que le dieron forma. El chavismo en Venezuela acabó tras el deceso de Hugo Chávez y a la deriva bajo Nicolás Maduro. El petismo en Brasil, sin rumbo, el proyecto después de la destitución de Dilma Rousseff. Y el kirchnerismo, a la deriva después del deceso de Néstor Kirchner y la pérdida de la presidencia en manos de Cristina Kirchner. Otra característica serían las finanzas globales. Sin lugar a duda, después de la crisis del 2007-2008, la arquitectura de las finanzas globales se transformó y como parte de la planificación de la UNASUR propuso la creación del Banco del Sur. Ahora enfrenta presiones a sus reservas internacionales y han tenido que acudir a políticas de restricción de importaciones y movimiento de capitales. El escenario 2, de corte derechista. Desde finales del año 2016, el mundo ha girado hacia la derecha. Desde la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea hasta la elección presidencial en Estados Unidos de Norteamérica del republicano Donald Trump. Luego de casi 2 décadas de gobiernos progresistas en Bolivia como Evo Morales, Daniel Ortega en Nicaragua, Hugo Chávez en Venezuela, José Mujica en Uruguay, así como en Argentina y Brasil. Todos ellos, juntos con Correa, llegaron al poder en un momento donde parecía que América Latina se convertiría en un bloque sólido de ideas progresistas y pensamientos de izquierda. El estilo confrontador de Correa, los casos de corrupción, entre ellos los Panama Papers, los Odebrecht, parecía que poco valió la disminución de la desigualdad y salida de la pobreza de miles de latinoamericanos. El cansancio de las clases medias y bajas es evidente. Más allá de los casos de corrupción y de la coyuntura internacional, los proyectos políticos de izquierda, en su mayoría, han caído en el mismo error, la falta de recambio político. Para terminar, podemos indicar que no se puede hablar con certeza de un futuro político para el Ecuador, ni tampoco de una sociedad ecuatoriana, sin reflexionar más allá y de una manera dialéctica
sobre el contexto político, económico y social del país. Estimados alumnos, esto es todo lo que puedo compartirles sobre este tema denominado Democracia Siglo XXI. No sin antes despedirme e indicarles que nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Gracias.